Algunas las escuchaste. Algunas marcaron tu vida. Saben lo que hizo el famoso mono liso a la orilla de una zanja, caso viva una naranja. Y otras quizás es la primera vez que las oís. Ahora en Buenas Noticias, historias de bolsillo. A los 10 años, producto de un asalto, Sebastián quedaría huérfano. Después de 20, aún recuerda ese trágico momento en el que dos jóvenes con algunas extrañas sustancias en su sangre ingresaron al negocio de sus viejos y después de pedir el dinero, sin razón alguna, dispararon a quemarropa a Luis y Elsa. Todo esto Sebastián no lo vio. Estaba jugando en el patio del fondo hasta que tuvo sed y fue a buscar alguna gaseosa al almacén, y al acercarse al mostrador pudo apreciar la sangre que teñía el piso, y como una postal que se introduce en la memoria, se cicatrizaba la imagen de sus viejos tirados en el piso y acribillados. ¿Quién sabrá por quién? Hubo psicólogos, abuelos, amigos y más parientes que no faltaron en abrazos, palabras, análisis y todo lo que se necesita para una recuperación y reparación emocional. Pero hasta entonces, Sebastián no mostraba secuelas. Increíblemente creció como un niño normal, con una versión más de aquellos hijos que crecen con sus abuelas y ya no parecen tan nietos, sino segundos hijos. Así fue la vida de Sebastián hasta la adolescencia, donde, si bien no contó ni contaba nunca a nadie sobre su terrible pérdida, tuvo la necesidad de convertirse en un acérrimo militante peronista y defender los derechos de los más necesitados. Pero eso sí, nada de banquillos ni sillas históricas o elegantes. Él era más bien el que metía los pies en el barro, el que pasaba horas distribuyendo y ordenando bolsas de comestibles para luego llevar a los barrios carenciados, el que se desvelaba en épocas de elecciones para que aquel candidato por el peronismo pudiera alcanzar la meta de un gobierno. Aunque no amaba la política, amaba militar y estar en el corazón de la problemática social, no como una solución para las grandes masas, sino más bien como quien brindaba una gigante ayuda, porque aquí el escritor no cree en las pequeñas ayudas. Siempre ayudar al otro será algo importante, y es ingrato minimizar ese acto. Pero, como les contaba, Sebastián fue una persona normal. Tenía amigos, tuvo una novia que lo dejó, debido a que el tiempo de las caricias y fetiches de noviazgo los cambió por manos sucias, barrios olvidados y mucho olor a abandono. Después de terminar el secundario, continuó su carrera como contador, pero siempre buscó ese espacio para poder desarrollar su afán de ayudar al otro y así honrar a uno de sus ídolos, que era nada más y nada menos que el general Perón. Una tarde como todas, Sebastián ya era un contador. Se independizó, vivía en una tranquila zona de Moreno, donde se podía oír con precisión el va y viene de los autos en la avenida Rivadavia. Pero era tranquilo, sobre todo comparando que no muy lejos, en Buenos Aires, tan lejos no es, estaban la Gran Plaza de Mayo, donde siempre había concentración de mucha gente. Pero eso sí, esa gente era feliz. No se parecían nada a la gente que hacía ya bastantes años se concentraba con ollas, y más porque no tenían dinero para llenar dicho elemento. Esta gente iba a una fiesta. Se los veía contentos. ¿Cómo había cambiado el país? Algunos dicen que era domingo, otros decían que era 25 de mayo, y otros más desmemoriados hipnotizaban que eran las 2. Cuando el teléfono de Sebastián sonó
y desde el otro lado un agente se presentó y después de confirmar si a quien llamaba era la persona a la que buscaba, le dio la triste información de que hacía instantes su abuela, tras ser asaltada, recibió un disparo en el corazón que casi al instante la dejó sin vida. Después de eso, como un espíritu, un demonio o llame como se llame, después de deambular años por la vida de Sebastián, se metió dentro. Así lo sintió él. Soltó el teléfono, se sentó en el sillón y se dio cuenta que desde ese momento estaba solo en el mundo. No comprendía a la justicia divina. ¿Y a quién podría, no? Y durante todos sus años de crecimiento nunca dejó de ayudar al otro. Para él, la patria era el otro. Tuvo una catarata de recuerdos donde salieron a flote sus viejos, heridos hasta morir por la misma bala, por el mismo disparo, el disparo de la violencia, del impío, de la inseguridad. Sebastián se dio cuenta que a Dios no le importaba cuando de tu vida das por el otro. Tarde o temprano el dolor te encuentra y te muestra lo impune que se puede ser y lo poco que le importa la justicia. Llanto, dolor y odio que Sebastián había reprimido, porque a pesar de esto, Sebastián quería ser una buena persona para la sociedad. Aunque les parezca una ficción, la justicia actuó y encontró a aquel asesino, que más que asesino era un mono con navaja. Una navaja de 9 milímetros, semiautomática y con la facilidad de destruir vidas para siempre. Los dedos que gatillaron esa tarde tenían de existencia 14 años. Así es, como lo está entendiendo usted. El asesino de su abuela, más madre que abuela, era un pibe que aún seguía estrenando la pubertad. Ninguno de nosotros necesita ser un gran constitucionalista para saber que en menos de una semana este chico nuevamente estaría en la calle o quizás en algún hogar precario donde no tardaría en escaparse y volver al ruedo delictivo. Sebastián pidió conocerlo. Solo lo vio en fotos y con ayudita pudo saber su nombre y sus antecedentes que harían ruborizar al propio Videla. A Sebastián, la justicia siempre le pareció lenta. Las gobernaciones, tanto de su ideología como de la oposición, habían dejado una deuda muy grande en cuanto a lo social. Y por ello, él siempre buscaba llenar ese hueco militando y brindando ayuda para que la justicia sea un poco más justa con los más necesitados. Por eso es que Sebastián militaba, para ser una herramienta que se acercara más a la ayuda de quienes no sabían cómo expresarse o quienes no tenían la facultad de poder llenarse de paciencia para sobrevivir a la burocracia y al protocolo de conseguir un pedazo de pan. Nuevamente la justicia le jugaba en contra. Después de años de ayudar sin esperar nada a cambio, después de estar desde el lado de quien ayuda sin esperar algo a cambio, se sintió traicionado por Dios y por la justicia que tanto defendía. Pero su afán de ayudar no disminuyó. Sabía que ese pendejo de 14 iba a volver a delinquir y, peor aún, iba a arruinar otra familia. Y Sebastián se sintió responsable de ello y, como quien brinda una ayuda a la sociedad, otra vez iba a ser una herramienta para la justicia social. Se dice que Dios está en todos lados, pero labura en Buenos Aires y un poco es cierto eso. Allá encontrás lo que quieras, a precio muy barato y sin mucho tramiteo. Hablando con uno que otro contacto, conseguir un arma es casi tan fácil como comprar un kilo de pan. Y lo fue para Sebastián, que después de consultar a un puntero, este le dio la información precisa para que en un abrir y cerrar de ojos ya tuviera una pistola de misterioso proceder, pero que servía para lo que se necesitaba. No se necesitó de mucha inteligencia para hallar al asesino, ni tampoco mucha táctica para acribillarlo.
Y es que cuando no esperabas que nadie te mate, andas solo, como una persona normal, como estaba su abuela hasta el momento del asalto. Se tomó todo el día para seguirlo. No fue difícil de encontrar. Para su ventaja, el pibe jamás lo vio y por ende no lo conocía. Podía pasarle por al lado, pero Sebastián no quiso tentar a la suerte, así que desde lejos y entre la muchedumbre lo observaba. Uno, a la hora de matar, siente curiosidad por quién será su víctima. ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Qué come? ¿Cómo transita sus últimas horas de vida? Y así fue. Ese miércoles lo observó todo el día hasta llegada la madrugada, donde era el momento preciso para hacer justicia. Seguirlo más hubiera sido obvio, dado que a esa altura por constitución no anda nadie. Lo esperó a que deambulara por las vías, solo, en una noche bastante fría, y cuando lo tuvo de espaldas, le chistó. Quería ver su cara de cerca. Y cuando el pibe se dio vuelta, se encontró con una bala que penetraba en su pecho. Caído al mugriento suelo de aquella estación, levantó la vista para ver al hacedor de ese disparo que se escudriñaba detrás del frío caño de aquel revólver 38. A sangre fría, y como quien hace un trámite para seguir con su vida, Sebastián lo remató en el suelo con 2 tiros más. Se ve que en Buenos Aires la gente está muy metida en sus asuntos, porque hasta la mañana siguiente no se supo nada del pibe asesinado en aquellos andenes. Lo encontraron y fue información de pasada en los noticieros, esas que vemos todos los días, pero que solo es información común. No nos sorprende ni nos asusta, porque tenemos que admitir que estamos muy acostumbrados a escuchar de asesinatos y ya es parte de nuestra vida, una parte tétrica pero tan común como lavarse la cara antes de empezar el día. Esa madrugada, Sebastián llegó a su casa, dejó el arma en la mesa, se preparó unos mates y no se sintió mal para nada. Acababa de quitarle la vida a un chico de 14 años, pero sintió como que le estaba haciendo un bien a la sociedad. Ese acto fue otro más para ayudar al otro. Con esa muerte pensaba evitar el dolor de muchas otras familias. La noticia el otro día fue la novedad instantánea de todos los días, aunque el verdadero interés social estuvo establecido en una vedette que fue encontrada infraganti con un poderoso empresario que a su vez estaba casado con otra mujer bailarina de revistas, que tenía un hijo que a su vez no se sabía con precisión quién era el padre. Al pibe lo mataron 2 veces, primero a balazos y segundo con la indiferencia de una sociedad que está más preocupada de los resultados de un certamen televisivo de lo que está pasando en la calle de su ciudad. Como a nadie le importaba, y era un pibe oriundo de alguna villa perdida en el gran conurbano, se hicieron algunas preguntas tontas y dieron por cerrado el caso sin culpables. Total, ¿a quién le importa un pibe pobre muerto en las vías de Constitución? La vida de Sebastián siguió como si nada, hasta que descubrió que después de esa madrugada helada aún quedaban muchos asesinos sueltos, que entraban y salían constantemente de las comisarías, como quien entra a un shopping y sale con total naturalidad. No soportó el dolor de ver tantas familias destruidas y sin darse cuenta, en menos de un mes, ya se había convertido en un asesino serial. Algo así como un justicialista personal que brindaba consuelo a las familias que habían perdido algún ser querido en algún asesinato. Un sicario que se encargaba de hacer justicia donde la justicia no se hallaba. Y era algo bastante común para Sebastián. Había agarrado la costumbre que después de hacer justicia por gatillo propio, tomarse unos mates. A veces usaba otras herramientas como ahorcar, asfixiar con una bolsa, y el asesinato tenía múltiples herramientas e infinidad de formatos.
Normalmente las víctimas eran menores, esos que salen y entran todo el tiempo solo por no tener edad para ser condenados. Pasaron los meses y la vida de Sebastián se había convertido en contador de día y asesino de noche. Él brindaba una ayuda a las familias en donde la justicia se hizo ausente. Otra tarde más y otra marcha más, y seguro de esas que se festejan en la democracia. Otro conglomerado donde reinaba la alegría, bombos, tacuara y lo de siempre. Con ganas de celebrar un poco, Sebastián decidió ser parte de ese festejo sin saber bien qué se festejaba. Pero al descender de su departamento, en Moreno, notó que esta gente no estaba festejando nada. Era gente con lágrimas en los ojos. En las tacuaras colgaban pancartas con la palabra gigante de justicia. De repente, miró en el pecho de varias de esas personas fotos que le resultaron familiares. Sus caras ya las había visto antes, en momentos trágicos, con miedo y también sin vida, instantes después. Para su sorpresa, eran las caras de jóvenes que él mismo había asesinado. No tardó en darse cuenta que esa marcha no era de alegría, no eran festejos, más bien eran gemidos y un quebrantado grito de justicia por las vidas que él había quitado. Por un instante sintió miedo. Si alguno de allí hubiera sabido que el asesino de sus hijos se encontraba en el centro de toda esa marcha, hubiera sido una masacre. Casi por reflejo, Sebastián agachó la cabeza y de a poco se alejó de la agrupación de gente que se dirigía al Congreso para reclamar por justicia por todas esas jóvenes vidas. Pudo ver a varios padres, hermanos, familias destruidas por las ausencias abruptas que provocó Sebastián con el fin de detener el dolor de otras familias. Al entrar en su apartamento, testigo de tantas noches de hacer justicia, de volver con las manos a veces ensangrentadas o también con olor a combustible, como aquella oportunidad donde encerró a un pibe de 15 en un container y lo roció de nafta para que luego un trapito y un encendedor hicieran todo el trabajo. Todo porque este de 15 asesinó a uno de 5 tras salir en moto a festejar fin de año efectuando disparos para todos lados. Lo que había sido consuelo para unos se convirtió en dolor para otros. La justicia de Sebastián lo convirtió en un asesino que merecía morir. Nadie tiene por qué quitarle la vida a otro. Nadie es dueño de la vida de un prójimo, ni tampoco tiene el permiso divino de hacerlo. Sebastián comprendió que se convirtió en lo que él combatía. Esta vez, y porque los muertos no pueden tomar mate, cambiaría el hábito. Puso la pava, se tomó unos mates, luego tomó la 38, cómplice de varias muertes, y en aquella tarde del 9 de marzo, o de domingo, o las dos cosas, volvió a hacer justicia por mano propia de un balazo en la boca que terminó con el asesino que causó tanto dolor a tantas familias.